Bueno, retomamos este apasionante programa de Altamira Responde. Con la primera pregunta dice, ¿qué conclusión tiene sobre los 10 años de kirchnerismo? Se pueden decir muchas cosas, pero básicamente quiero decir lo siguiente. Duhalde y luego Kirchner llegan al gobierno para sacar a la Argentina de una gigantesca bancarrota, probablemente la más importante de la historia del país. Es decir, que actúan lo que en el derecho comercial se llama síndico. ¿Cómo van a repartir el desarrollo de la empresa para pagar acreedores, despedir o no trabajadores, etcétera? Entonces, el kirchnerismo, el gobierno kirchnerista, que se proclama de la década ganada, en realidad fue un síndico. ¿Cómo resolver la quiebra del 2001? Y luego de 10 años estamos ante otra quiebra. Y toda la burguesía argentina está buscando al próximo síndico. Unos dicen que va a ser Massa, otros dicen que va a ser de la Sota, y otros piden una interna del peronismo. Pero lo significativo es que el gobierno debuta como síndico de una quiebra y termina pasándole la pelota a otro que es un síndico de la quiebra. Argentina estaba en quiebra en el 2001. ¿Y en qué consistió? ¿Qué hizo el gobierno para terminar en otra quiebra? En primer lugar, hizo una renegociación de la deuda externa, que ahora está claro, con los cupones del PBI y otros factores, virtualmente significó una reducción nula de la deuda. Y una reducción nula de la deuda, o muy pequeña de la deuda, en condiciones muy gravosas, porque en los últimos meses del gobierno de la Rúa, la deuda se infló artificialmente con una sucesión de préstamos, blindaje, megacanjes, que de la Rúa contrató para evitar la quiebra. Es decir, que en el último año, en los últimos 6 meses del gobierno de la Rúa, hubo una inflada fenomenal de deuda, a tasas de interés fenomenalmente usurarias. De modo que, en realidad, habría que haber renegociado la deuda con anterioridad, al nivel anterior a esto que ocurrió al final de la Rúa. No, se negoció desde el punto de vista más alto, a tasas de interés que ya eran extraordinariamente más altas. De modo que la reducción final, más al agregado de este cupón del PBI, que significan en el curso de toda su vida útil unos 40.000 millones de dólares, estamos ante una deuda muy grande. Por eso la presidenta dijo el otro día, hemos pagado 175.000 millones de deuda. Una barbaridad, con 175.000 millones de dólares, nos vamos a la Argentina, vamos a reconstruir Irak, Estados Unidos, lo que queremos. Es una cosa de locos. Y esto ha provocado, naturalmente, fue uno de los factores de la crisis fiscal que vivimos ahora. Ahora hay un déficit fiscal de 60.000 millones de pesos, muy elevado. Este es uno de los factores. El otro factor para salir de la quiebra es el subsidio a la industria, al transporte, al gas, a las privatizadas. Eso está claro, han subsidiado a todas estas empresas y ustedes saben muy bien que no se metió un mango en los ferrocarriles, no se metió un mango en el gas, no se metió un mango en el petróleo, absolutamente nada. Y se permitió que las empresas giraran plata al exterior, las petroleras, ¿de qué manera? No aplicando las utilidades que obtenían a nuevas inversiones. Miren ustedes con qué método parasitario se buscó rescatar al país de la crisis, de la quiebra anterior. El otro punto muy importante tiene que ver con los trabajadores. Había una desocupación fenomenal, toda provocada por la quiebra. Bueno, hay que darle empleo a todo el mundo. Y por otro lado, bajo cuerda, aprovechar para que sea negro, para que sea precario, para que sea tercerizado. Así hacemos un ciclo virtuoso de grandes ganancias, con la desjerarquización o descalificación del régimen laboral. Y entonces en este momento tenemos efectivamente una masa de trabajadores en negro precaria extraordinariamente alta. Es muy importante. El otro aspecto es que al subsidiar mucho de los consumos de los trabajadores, se le permitió a las patronales en las paritarias pagar un salario inferior al que hubieran tenido que pagar si esos consumos de los trabajadores hubieran tenido el precio corriente que tienen en cualquier otro país. El que se embolsó la plata no fue el obrero. No es el obrero que se benefició con una tarifa de luz más barata. Se benefició el patrón para el cual el obrero trabajaba, que en las paritarias le pagaba de acuerdo al costo de vida. Y el costo de vida tenía una alícuota muy pequeñita por los servicios. Entonces le pagaba un salario menor al que hubiera tenido que pagar. Bueno, todos estos subsidios terminaron pulverizando
la capacidad fiscal del Estado, y pulverizando la Reserva del Banco Central, y pulverizando la ANSES. Como consecuencia de que las utilidades, por ejemplo, de los grupos energéticos, petroleros, se mandaban al exterior y no se reinvertían, Argentina ahora tiene una cuenta petrolera fenomenal, del orden de los 15.000 millones de dólares. Importamos petróleo y gas a precios internacionales, no a los precios determinados por los costos argentinos, a precios internacionales. Y probablemente más caros porque hay que pagar un flete enorme desde los países que producen ese tipo de petróleo. Argentina se encuentra de nuevo al borde de una bancarrota. Hemos salido de una bancarrota y hemos pasado a otra bancarrota. ¿Pero por qué? Porque los métodos de los síndicos fue precisamente tratar de rescatar toda la organización social anterior a la crisis de 2001. Y el rescate de la organización social anterior a la crisis de 2001 nos lleva a otra crisis más, como nos llevó a la crisis de Alfonsín cuando terminó Alfonsín y de Menem de la Rúa cuando terminó Menem de la Rúa. No hay misterio. El kirchnerismo no vino a cambiar la organización social del país, sino a rescatar la vieja organización social de cuatro monopolios, cuatro monopolios que dominan por industria, la mayor parte monopolios extranjeros, la renta agraria en manos de los grupos agrarios, de la cerealera, la renta petrolera en manos de la petrolera, la renta inmobiliaria en manos de los pulpos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Todo una nueva crisis. Y así como aquella crisis fue detonada por una devaluación monetaria, ahora vamos a otra crisis también detonada por una devaluación monetaria. Y entonces se vuelven a escuchar conspiraciones, este y lo otro, como se escuchaban conspiraciones en aquel momento, porque el poder político naufraga. Entonces el balance de la década kirchnerista no hay que definirlo como bueno, malo, qué rescato, qué no rescato. Hay que definirlo por un concepto estratégico. Los representantes de la clase capitalista en el poder no han sido capaces de superar una crisis porque no son capaces de cambiar la organización social del país, de nacionalizar el petróleo y dejar que la renta del petróleo quede en Argentina, nacionalizar el comercio exterior y que la renta agraria y la renta del comercio exterior quede en la Argentina, elevar los salarios, terminar con la precarización laboral, abrir los libros de las empresas para ver cuánto ganan y ponerla al examen del público. Porque de lo contrario lo siguiente, la presidenta dice siempre se la llevaron empaladas, pero pongámosle un número a eso. ¿De dónde salieron, sino de las ganancias de las empresas, los 150.000 millones de dólares que han salido del país no por pagar la deuda externa, eso es otra cuenta, sino simplemente por fuga de capitales? Entonces asistimos a una nueva bancarrota. Disculpen lo extenso de la respuesta, pero quiero agregarles algo más. La diferencia entre la bancarrota anterior y esta es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en las PASO el Frente de Izquierda sacó casi 1 millón de votos. Si, por ejemplo, nosotros llegáramos a sacar el 27 de octubre otros 2 millones de votos, los que quieren descargar la crisis que se viene sobre las espaldas de los trabajadores, como lo hicieron en el 2001, lo van a tener que pensar 2 veces, porque el electorado está advirtiendo con el voto al Frente de Izquierda que ya está preparado políticamente para enfrentar con mayor cohesión y con mayor claridad cualquier intento de ajuste de este o el próximo gobierno. Pero es una pregunta sencillita. Se supone que yo tengo que decir, estas 3 sí, estas 4 no, la otra medio y medio. La pregunta es interesante por lo siguiente, porque en el fondo es una falacia. El carácter verdadero de una medida de gobierno siempre depende de la naturaleza del mismo gobierno, no de la medida considerada aisladamente. ¿Entienden por qué es una falacia? Y les voy a dar un ejemplo. Una vez me llamaron por teléfono y me dijeron, che, Jorge, apúrate, que el gobierno va a estatizar las AFJP. ¿Qué quiere decir apúrate? Saca un comunicado rápido. Porque cuando se haga el anuncio ya tenía el comunicado del Partido Obrero. Bueno, lo hice tan rápido que salió antes del anuncio. Es decir, que yo en este punto estaba apoyando una medida sin que nadie supiera cuál era. O que la medida se iba a tomar o que se estaba tomando.
Está muy bien. Las AFJP eran un latrocinio que hicieron un robo total. Una corruptela impresionante, jubilaciones extremadamente negativas. Entonces, el gobierno tomó una medida maravillosa. ¿Para qué? Para seguir con esas jubilaciones negativas y usar el sobrante que habían acumulado las AFJP, porque ingresaba dinero a la AFJP, pero la AFJP no pagaba jubilaciones, porque todavía nadie se había jubilado de los que habían entrado a la AFJP, se quedó con toda esa guita y empezó a pagar la deuda externa. Increíble. Increíble. El tipo es un pérfido. Es un pérfido, es una perversidad. Tomar una medida aparentemente de rescate de los intereses populares para meterte otro giro de soga en el cuello. Porque ahora la ANSES está descapitalizada. Lo que la ANSES dice tener no vale eso que dice tener, porque eso está anotado en los libros, pero que vayan a vender los bonos que tienen, esos bonos no valen nada, los bonos que le dio el gobierno. Y sin embargo nosotros la apoyamos, porque era una medida por la cual habíamos luchado mucho tiempo desde que Menem la había privatizado, como consecuencia de que utiliza el dinero para pagar cosas que no corresponden a los jubilados, pero fundamentalmente para pagar la deuda externa, el mínimo para el 85, para el 75, 80% de los trabajadores está en 2.500 pesos. Entonces, es estatal, pero funciona como una FJP. ¿Qué quiere decir que funciona como una FJP? Te paga de jubilación lo que rinde. Y en Argentina la jubilación no es lo que alguien rinde, ganó y te paga. Es un derecho. Ganó, perdió, lo que fuere, vos tenés el 82% móvil. Justamente la FJP decía, terminemos con el derecho, si ganamos plata le pagamos a los jubilados lo que hay, y si perdemos plata no le pagamos absolutamente nada. Ahora la que hace eso es la propia ANSES. Y viene gente que me dice, bueno, pero se ajusta por inflación 2 veces al año. Pero a partir de abajo. Si yo en este momento tengo un salario de 1.000 pesos y el costo de vida cuesta 8.000, el costo de vida es de 8.000, y me dicen que me van a ajustar los 1.000 por inflación, voy a ganar toda la vida por el valor o por el poder adquisitivo de 1.000. Entonces, ahí hay una trampa. Otra medida positiva. El matrimonio igualitario. Bueno, el matrimonio igualitario es tan positivo, pero tan positivo que el Wall Street Journal, que es el diario de la gran banca de Wall Street y de la derecha norteamericana, recomienda fervorosamente que se aplique. Y trata de convencer a los republicanos de que no sean torpes y voten el matrimonio igualitario. Porque es una forma de conceder derechos civiles, ganar prestigio y seguir pagando la deuda externa, seguir con los laburantes trabajando todo eso, etc. Pero es una medida positiva. El hecho que el Wall Street la apoye no deja de marcarla como una medida positiva. ¿Quién la apoya también? La apoya un tipo que se llama Giancarlo Fini, que es el jefe del partido fascista mussoliniano de Italia. Digo, para ir separándolos tanto. ¿Quién más la apoya? La apoya un sector importante del Partido Conservador de Gran Bretaña, que efectivamente, gracias a eso, sancionó el matrimonio igualitario. La apoyan porque el matrimonio igualitario es sancionado como un derecho civil importante, pero no hay ningún respaldo para que en la vida social real las personas del mismo sexo que han formado una pareja sean tratadas socialmente igual que los que tienen un matrimonio heterosexual, que es la norma que se ha impuesto en la sociedad desde siglos y siglos. No alcanza. Porque un patrón dice, no, yo no quiero quilombo, este es gay, lo que fuere, no lo tomo. Hay una discriminación. No es lo mismo la situación de una pareja una pareja igualitaria, no es lo mismo si pertenece a la clase superior o pertenece a la clase superior. El que es un empresario ya tiene asegurado su proceso capitalista, no ocurre lo mismo con un trabajador. Y entonces vemos que las condiciones sociales para desarrollar positivamente el matrimonio igualitario están extremadamente limitadas. Entonces, este es un aspecto absolutamente fundamental. Yo conozco enorme cantidad de parejas igualitarias, de matrimonios igualitarios,
que sufra las condiciones sociales. Miren, para ilustrar el punto, cuando una mujer se divorcia de su marido, ¿ustedes creen que el marido y la mujer quedan en la misma posición? Nosotros defendemos el derecho a divorcio. La mujer no queda en la misma posición. Siempre queda en una situación de desprotección. Por eso en las capas más humildes de trabajadores hay un rechazo de las mujeres al divorcio. Porque dicen, no, hemos formado un matrimonio, tenemos hijos, que siga contribuyendo al hogar. En cambio ahora yo me quedo con todos los hijos y el otro se va con otra. Y se produce un resentimiento. Y no es que la mujer esa sea atrasada, ella refleja con esta concepción, con esta reflexión, ella está reflejando los límites de la medida, porque hay que garantizarle a la mujer que se divorcia, hay que garantizarle todas las condiciones para que pueda desarrollar la familia de la cual ella se transforma en jefa. Y dice, no, pero que el marido aporte. Está bien que el marido aporte, y si no aporta hay que darle, correcto. Pero ¿cuánto puede aportar alguien que está ganando 3.800 pesos? Aunque entregue todo el salario. Él también tiene que tener su propia vida. Entonces estas son, digamos, limitaciones. Con esto quiero decir lo siguiente. Es un gobierno capitalista que en conjunto ha buscado rescatar la economía quebrada de la Argentina, gobernada por los monopolios, ha hecho concesiones, ha tomado algunas medidas, pero cuando uno llega al balance general, todo eso queda neutralizado en lo que hay de positivo por el carácter general del gobierno. Esto quiero insistir porque el Frente de Izquierda lucha por un gobierno de trabajadores. El Frente de Izquierda tiene un programa, no hace propuestas, propuestas hace cualquiera. Todo el mundo tiene una opinión, hace una propuesta. Pero no cualquiera puede tener un programa. Programa tienen los grandes partidos, los partidos con futuro tienen un programa. Y tenemos que juzgar a los gobiernos por la totalidad de su programa y no por esta o aquella propuesta aislada que, como ustedes ven, cuando se aplica, como en el caso de la nacionalización o estatización del CFJP, terminan sirviendo a la banca internacional. El movimiento de Milani como comandante en jefe del ejército es una cuidadosa operación política. Eso se comprobó el día en que él juró como comandante en jefe del ejército y dijo textualmente, bueno, más o menos, estoy con la causa nacional y popular. Es decir, que como comandante en jefe del ejército él apoya el proyecto de un determinado partido político. ¿Qué obtiene a cambio de eso? Porque él no puede hablar en nombre propio. Él es el jefe del ejército. ¿En qué beneficia al ejército decir yo como comandante en jefe voy a apoyar la causa nacional y popular? En que con esa adhesión logra recuperar protagonismo político que perdió hace 30 años. Hace 30 años perdió protagonismo político. No jodieron más. No dieron un golpe de Estado. Y quieren recuperarlo. Entonces el gobierno le da la posibilidad de recuperar ese protagonismo si apoyan el proyecto político del gobierno. Entonces al mismo tiempo le da como tareas permanentes, no ocasionales, sino permanentes, trabajos en las villas, en los barrios, en distintos lugares, para hacer un lavado de cerebro con la población. Somos las Fuerzas Armadas, nacionales y populares, maravillosas, cuando vemos un chico caído lo levantamos, y eso forma parte del operativo de recuperación del protagonismo político. Pero ¿qué pasó? Resulta que esta buena gente tiene un prontuario de violación de los derechos humanos. Y estalló ¿por qué? Estalló porque personas que fueron victimizadas en La Rioja lo hicieron saber. Y pusieron en ridículo al gobierno, le provocaron una tremenda crisis política. Así que vos querés darle protagonismo a los milicos que violaron los derechos humanos, nacional y popular. Se produjo una crisis política. Y esta crisis política fue fulminante. Normalmente el gobierno hubiera debido decir a la miércoles con el general Milani, a retiro y a la justicia, a que investigue lo que hizo. No. Postergó hasta diciembre. Es decir, que todavía quiere rescatar el nombramiento de Milani. Milani representa, a través del apoyo al gobierno,
un proyecto de espionaje político que se manifestó con el proyecto X y con la ley antiterrorista. Y Milani mismo es el jefe del espionaje del ejército, porque él pertenece a la rama de inteligencia del ejército. Por eso el gobierno lo quiere rescatar. Esta pretensión de rescatar a un militar comprometido con delitos de lesa humanidad debería servirle al electorado que en el pasado ha votado al kirchnerismo para terminar con esa posición y votar al Frente de Izquierda. El Partido Obrero denunció que Milani había hecho lo que había hecho en el año 2010, en prensa obrera, cuando fue ascendido a general. Ahora tenía que ser ascendido a teniente general. Así que si el Partido Obrero lo sabía, la presidenta lo sabía, Berbisky lo sabía, Aníbal Fernández lo sabía y todos lo sabían. Que no se hagan los osos ahora. ¿Está claro? Es una pregunta importante. No me quiero extender sobre Boudou como presidente porque Boudou es acusado con muy claros fundamentos de fraudes económicos y va a tener que rendir cuenta a la justicia, así que Boudou como presidente realmente es una perspectiva completamente desagradable. Pero me gustaría profundizar este tema. Si la presidenta de la Nación, como consecuencia de su dolencia, necesita un tratamiento más prolongado y debe delegar el mando en Boudou, por poner de manifiesto una situación muy importante. En la actualidad, Cristina de Kirchner funciona como un árbitro en el gobierno y más allá del gobierno. Es un gobierno dislocado, es un gobierno desintegrado, es un gobierno extremadamente contradictorio. Porque a medida que se va agudizando la crisis económica, cada uno tiene una opinión diferente, entre otras cosas porque cada uno defiende un interés económico, social diferente. Y ese gobierno no está amalgamado por lo que algunos kirchneristas dicen somos un equipo. Todo lo contrario, no son de ninguna manera un equipo, sino que se trata de un conjunto contradictorio que funciona con el arbitraje de la presidenta de la Nación. Hay 3, 4 opiniones, intereses en pugna, y Cristina Kirchner dice se hace esto. Y ella arbitra y reclama para ese arbitraje haber sacado el 54% de los votos en el 2011 y reclama que con su marido gobernaron, digamos, durante esta década. Los resultados de este arbitraje cada vez son peores, la inflación crece, el pago de la deuda externa se hace cada vez más gravoso, la pérdida de reserva del Banco Central también es cada vez mayor y por sobre todo, ustedes saben, el tema más caro para mí, la forma como están saqueando a la ANSES. Es decir, el arbitraje se está deteriorando. Si la presidenta tiene que resignar por un tiempo el gobierno hasta que se cure definitivamente de esta dolencia, sube Boudou y Boudou es todo lo contrario. Boudou no puede arbitrar nada. Si Boudou quiere meter la cuchara en un debate en el gabinete o en un debate con los ministros quizás lo tiran por la ventana. Es decir, que el problema político que yo quiero destacar es que el gobierno, por este carácter que tiene de arbitraje personal, se priva de su propio fundamento. Entra en una crisis política extremadamente rápida. Además, una reflexión de orden estratégico, si ustedes quieren. ¿Dónde está la homogeneidad del kirchnerismo? ¿Dónde está el proyecto de 40, 50 años, 30 años, 10 días, lo que fuere? ¿Dónde está? Si apenas la cabeza de ese proyecto contrae una enfermedad, el conjunto del método de gobierno entraría en un descalabro, como seguramente ocurriría, y no hablemos de Rosques, la que reemplazaría a Boudou como presidente del Senado y seguiría en la línea sucesoria. Es la esposa del gobernador de Tucumán, que se ha denunciado por el gran tráfico de los tratantes de personas y por la desaparición de chicas en la provincia de Tucumán, en particular de Paulina Negro. Y entonces entraríamos en una fase de crisis política muy importante, porque se quebraría el único hilo que todavía penosamente
ata al kirchnerismo. Y yo he querido responder esta pregunta de entrada porque realza la importancia, esta circunstancia, del voto por el Frente de Izquierda el 27 de octubre. Porque claramente hay un problema de poder y que haya más gente de izquierda en el Congreso, más diputados del Frente de Izquierda, va a ser un factor importante para que esto no sea explotado por la derecha, para que no sea explotado por los que quieren una salida, pero una salida contraria a los intereses populares. Lo hace más apremiante. Durante toda la campaña dijimos que el Frente de Izquierda se colocaba como alternativa política de un sistema en crisis, pero lo pensábamos en un plazo relativo. Si la enfermedad de la presidenta es más serio, no digo grave, pero un poquito más serio de lo que en principio pareciera que fuera, se plantearía esta cuestión. Por lo menos es lo que pregunta acá la persona que dice sobre la enfermedad de Cristina Kirchner y la eventual sucesión de Vudú. Entonces, conclusión, entraría fuertemente en crisis un régimen que funciona por medio del arbitraje personal. ¿Quién es la persona? La Presidenta de la República. Porque entraría alguien que por su enorme desprestigio no puede arbitrar nada, absolutamente nada, y no puede jugar ningún rol conductivo del gobierno. Conclusión, es más que nunca necesario votar al Frente de Izquierda. A ver si ustedes observan, ni siquiera lo digo en tono de proselitismo electoral, es casi un llamado de emergencia. Si ante una circunstancia de este tipo no queremos que los más derechistas, etcétera, se queden con la torta o aprovechen la circunstancia que ellos no crearon porque son incapaces de gobernar ellos mismos, totalmente incapaces. Ustedes se imaginan a Massa gobernando, todavía no salió de la provincia de Buenos Aires, y hay que ver si algún día sale, o un de Narváez, que lo que quiere es venir con Pepito la Pistolera a gobernar la República Argentina. Entonces el voto a la izquierda es un llamado, es una línea de emergencia nacional. Más que nunca tenemos que votar al Frente de Izquierda y de los trabajadores en las 19 provincias del país. En las 19 provincias del país, perdón, no. El país tiene 24. En las 19 provincias en que el Frente de Izquierda se presente.